Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy la doctorante Jazmín Santos Cedillo. Estoy estudiando en la Universidad de Excelencia Educativa en México, UEM. Mi formación académica. Soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional con la licenciatura en Educación Primaria. Cuento con una maestría docencia en educación. Estoy trabajando en una escuela pública en Ecatepec, dando clases a segundo grado de primaria. Bueno, en este momento vamos a platicar un poquito de la teoría curricular. Me he basado con la conferencia del doctor Ángel Díaz Barriga, llamada Retos de la docencia entre el marco curricular 2022 en la nueva escuela mexicana. Voy a comenzar conociendo un poquito con la bibliografía del doctor Ángel Díaz Barriga. Él nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1949. Actualmente tiene 76 años. Él es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo el grado en 1993 con mención honorífica. En 1986 se graduó como maestro en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, también con mención honorífica. Sus estudios profesionales los realizó en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como maestro de segunda enseñanza en la especialidad de Pedagogía y técnico en educación en 1974. Él nos habla un poquito de la transformación a la educación. Él nos dice que no se trata de solo incluir un elemento nuevo al currículo, como socioemocional, autonomía curricular, el uso de tecnologías digitales, etc. Ese ha sido el problema de todo el siglo XX, cine, televisión, video y power. Se trata de impulsar algo completamente diferente, buscar la articulación de escuela, comunidad y territorio. Esta articulación de la educación con el entorno abre múltiples posibilidades como aportar a construir un nuevo pacto que recompone los roles educativos de los diversos actores, amplía los espacios de participación y forma nuevos liderazgos fortaleciendo las redes sociales locales. Pero para esto hay que ir quitando estos ritos escolares como filas para ingresar al salón, levantar la mano para hablar, hacer ejercicios repetitivos. La estructura del salón de clase, adecuada para una relación pedagógica vertical, escritorio, pizarrón y docente al frente, pupitres de los alumnos en serie en forma de auditorio que solo alcanzan a ver la nuca del compañero. Esto nos envía un mensaje que debes de sentarte y en silencio. El alumno tiene derecho a descubrir. Modificar la estructura del salón de clases es desde lograr que los estudiantes se vean de cara a cara, convirtiendo lugares de participación activa. Son espacios de aprendizaje para que los alumnos puedan hacer desde experimentos hasta proyectos en grupo. Este lugar activo brinda un espacio físico amplio para que puedan comunicarse sin barreras, puedan manipular herramientas y cuenten con los recursos necesarios para los objetivos del proyecto. Los docentes enriquecen con una práctica reflexiva en el aula y se hace más significante el aprendizaje del estudiante. La estructura del currículo, un currículo deliberativo, la SEP propone un proyecto con varios elementos. Los docentes enriquecen esos proyectos, los interpretan, los adecúan a su realidad, experimentan permanentemente en su práctica. Ambos momentos
en permanente retroalimentación. Este currículo deliberativo va a tener un significado si los docentes lo enriquecen al comprenderlo, lo contextualizan hacia el estudiante y lo trasladan hacia la comunidad. Transformar el contenido escolar rígido adecuado a la lógica de las disciplinas, desconectado de la realidad, una escuela armada para construir el éxito de pocos y el fracaso escolar de muchos. Esta historieta nos dice lo siguiente: mi mamá me mima, mi mamá me ama. Está la docente frente al pizarrón. Una alumna se acerca y dice: la felicito, señorita. Veo que tiene usted una mamá excelente, pero ahora nos debe de enseñar realmente cosas más importantes. Estudiar para memorizar y estar preparados para resolver exámenes estandarizados es el inicio de un fracaso escolar del estudiante. En este escenario, los estudiantes solo estarían haciendo ejercicios mecánicos sin una comprensión profunda o significativa de lo que están aprendiendo, lo que hace que el aprendizaje sea más superficial y menos conectado con su entorno. ¿Cómo se vincula la realidad con el aprendizaje? Trabajar con saberes, no en competencias, aprendizajes clave, saberes como construcciones integradas con elementos provenientes de varias disciplinas, pero encarnados en la realidad que viven los alumnos. La realidad como detonante organizador curricular es solo extraer algo de la vida del alumno: contaminación, violencia social, producción agrícola, siembra del maíz, cuidando de los bosques. Transpolar el concepto de palabra generadora, según Freire, a la visión realidad, problema, acercamiento disciplinar, la realidad como el objeto a conocer y estudiar desde diversas disciplinas, no solo para comprenderla, para analizarla críticamente y para concebir acciones que puedan modificarla. Demanda identificar cuestión que será tarea de mediano plazo, una graduación de problemas y de acercamientos de diversas disciplinas, señalar contenidos mínimos en el currículo. Todo lo que rodea en el estudiante puede iniciar una detonación curricular. Proyecto curricular se puede iniciar con observar la realidad que rodea al estudiante, seleccionarlo y convertirlo en un problema. Y a partir de ahí, preguntarse qué conocimientos disciplinares necesita para desarrollar su conocimiento. En estos proyectos se pueden trabajar las matemáticas, el lenguaje materno, las artes, vida saludable, contextualizarlas para el estudiante. Transformar la práctica docente es reconocer que el docente es un profesional de la formación y del aprendizaje, reconocer la profesionalidad que existe entre los docentes en México. Todos tomamos decisiones en el trabajo del aula. Reconocer que la transformación que poseemos y la experiencia que hemos acumulado nos permite tomar decisiones fundamentales. Esto sostiene que los docentes poseemos 5 saberes profesionales: disciplinarios, curriculares, pedagógicos y experienciales. Tardif sostiene que el trabajo en el aula, el docente no busca coherencia teórica, sino resolución práctica del problema que tiene enfrente. Arriesgarse a una práctica pedagógica diferente, no imposible. La mejor planeación didáctica nunca se lleva a cabo en el salón de clases. La realidad del aula es siempre insospechada. Los docentes siempre trabajamos con incertidumbre en el momento que elegimos una serie de actividades con los alumnos. Buscamos que tengan mejores resultados, pero eso nada nos los garantiza. Transformar al alumno. Eliminar
el rol que históricamente ha asumido. No preguntarse, ¿qué quiero aprender? ¿Para qué quiero aprender? Trabajar solo en aquello que se vincula con la calificación. Escuchar la clase, tomar apuntes, estudiar lo que el profesor señala o al menos estudiarlo para el examen. Hacer los ejercicios como llenar planas, partes del libro del texto que el docente determina. Transformar el concepto evaluación, calificación y evaluación formativa en México y en todo el mundo se confunde calificación y evaluación. La calificación. La calificación clasifica, no ayuda a mejorar números o mediciones que no pueden reflejar lo complejo de un proceso, números que solo se puede inferir de un acuerdo circunstancial entre profesores y alumnos. Un examen vale tanto, la tarea vale esto, el ejercicio cuenta para ello, etcétera. Resultado de obtener evidencias necesarias, pero no son para nada una evaluación. Su modernización se ha regido por lo que llaman auténtica, ejercicios desprendidos de la realidad, a veces artificial, a hacer portafolios y rúbricas que terminan en números. Avanzar hacia la evaluación formativa, no hay suficiente literatura adecuada sobre el tema. Scalon establece que solo se puede realizar si se realiza para retroalimentar. Su eje es la autorreflexión. El riesgo de formalizar es impedir que fluya. Proponer solo trabajo con mecanismos informales, exigir una dimensión personal, requiere despertar entusiasmo con los evaluados. Se requiere en acciones de coevaluación y autoevaluación. Reclama un ambiente colaborativo. Avanzar hacia la evaluación formativa es un medio de regulación entre las personas, sus procesos y el sistema de formación proyecto educativo. Demanda trabajar con el error del humano. Es una estrategia didáctica, no en una asignación de puntuajes o de juicios. Interpretar el sentido del error para establecer una estrategia de acción, trabajar con error requiere ayudar al alumno a tomar conciencia del mismo. Trabajar en función del proceso de cada alumno no es fácil. Significa no buscar resultados homogéneos en los alumnos. Transformar a la sociedad, cambiar las valoraciones que varios académicos hacen sobre el trabajo escolar. Los actores sociales, comentaristas en medios de comunicación, asociaciones profesionales, tienen que encontrar otra forma de valorar el trabajo de la escuela. Muy complicado será eliminar de la cabeza de estos actores varias ideas: que el resultado del trabajo escolar necesita ser uniforme, que todos los alumnos aprendan al mismo ritmo, que los números, calificaciones o resultados en un examen a gran escala hablan de lo que acontece en la escuela. Tendrán que incluso generar información para acompañar el trabajo escolar. El marco curricular 2022 es un proyecto de transformación radical del sistema educativo, una utopía bien posible, un proyecto ambicioso, inacabado y que solo podrá enriquecerse a partir de experiencias docentes. Responde a una idea de integración curricular, no solo articulación entre los subsistemas educativos, así como el establecimiento de fases en donde se encuentran los grados escolares, ejes articuladores y campos formativos. Campo formativo como un espacio curricular para abordar problemas que permiten el desarrollo de saberes desde la construcción de saberes estructurados desde la realidad, problema, abordaje disciplinario. Lo disciplinario
destinado a las realidades del mundo. La idea de que va más allá señala que la nueva escuela mexicana propone un enfoque mucho más holístico, integrador y contextualizado. Es decir, no se trata solo de organizar materias o contenidos en una estructura académica rígida, sino de ir más allá en términos de el sentido y los objetivos de la educación. La educación debe ir más allá de la transmisión de conocimientos y formar personas críticas, reflexivas y autónomas capaces de participar activamente en la sociedad. La interacción con el contexto social y cultural, la nueva escuela mexicana pone énfasis en la adaptación de los contenidos y enfoques pedagógicos a las realidades particulares de las comunidades y los estudiantes. La formación integral del estudiante va más allá de la simple adquisición de contenidos académicos, buscando el desarrollo de habilidades, competencias y valores que permitan a los estudiantes desarrollarse de manera plena y no solo en el ámbito académico. La integración es uno de los retos más complejos para trabajar, reconstruir el circuito vida-trabajo escolar, una perspectiva freineitiana, acercarse a la realidad para desde su complejidad seleccionar un aspecto que pueda convertirse en objeto de estudio desde diferentes abordajes. Implica realidad realizar una graduación más fina de estos problemas, quizá determinar una especie de contenidos mínimos. Pasar de un modelo uniforme eficientista de formación para una ciudadanía global a reconocer el entorno inmediato como punto de partida para el aprendizaje. El reto de la integración es precisamente cómo coordinar y armonizar todos estos aspectos para que funcionen de manera conjunta en un sistema educativo que debe ser flexible y adecuado para diferentes realidades y necesidades. Esto puede resultar complejo porque no siempre todos los elementos encajan de manera fácil y las resistencias al cambio o las dificultades para poner en práctica estas propuestas pueden generar fricciones. En resumen, la complejidad de la integración en el marco de la nueva escuela mexicana tiene que ver con la necesidad de combinar de manera efectiva los nuevos enfoques pedagógicos con las realidades del sistema educativo mexicano y las prácticas docentes. Restaurar un circuito escuela, comunidad y territorio como punto de partida y punto de llegada de los saberes, aprender para entender la realidad, no para repetir frases que vienen en los libros, analizar críticamente la realidad para leer el mundo, buscar una síntesis incluso entre el saber del sentido común y el sistema y el sistemático, según Freire. Leer el mundo críticamente en sus diversos planos, ciencias naturales imbricadas con las sociales, con apoyo del lenguaje y del pensamiento matemático, implica reconstruir el currículo buscando graduación de saberes y problemas, que el docente acepte repensar lo pensado y repensar lo aprendido. El alumno tiene derecho a otra educación. Los docentes estamos en condiciones de poderla proporcionar y que esto llegue a la metacognición del estudiante. Es un proyecto que se refiere a que debe transformarse en un facilitador del aprendizaje que promueve una educación más participativa, crítica, inclusiva y adaptada a los contextos y necesidades de sus estudiantes. Esto implica un cambio en sus prácticas pedagógicas, de manera que se convierta en un mediador activo en la construcción del conocimiento y el desarrollo integral de los estudiantes. Reclama del docente otra disposición didáctica.
La didáctica es una disciplina, no una técnica para pensar problemas del trabajo de docentes y alumnos. No hay aprendizaje sin esfuerzo. Y la tarea del docente es acompañarlo en este esfuerzo. El alumno solo aprende cuando tiene voluntad y deseo de aprender. El docente tiene la responsabilidad de crear estrategias y actividades que hagan el aprendizaje significativo y que logre despertar el interés de los estudiantes, más allá de simplemente exigirle que trabajen. El reto que tenemos enfrente es transformar. La transformación del sistema educativo mexicano implica un cambio en todos los niveles y actores involucrados: el docente, los estudiantes, los directores, la supervisión educativa y la comunidad. Todos deben trabajar de manera coordinada y comprometida para que el sistema educativo sea más inclusivo, equitativo y capaz de brindar una educación de calidad que responda a las necesidades de todos los estudiantes. Bueno, espero que sea de gran aportación esta participación que hago. Tomo en cuenta que estas referencias la hago de una conferencia llamada Retos de la docencia ante el marco curricular 2022, expuesta por el doctor Ángel Díaz Barriga, así como el documento de igual manera mencionada. Muchísimas gracias y eso es todo. Gracias.